Cuando hay una tragedia o algo bien malo que está pasando, los primeros que se montan en un avión sin preguntar qué está pasando en ese país son los mexicanos. Vamos a enviar un equipo de apoyo a Los Ángeles. La brigada mexicana Topos Azteca fue ovacionada en las calles de Valencia, España. Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Los mexicanos sí echamos la mano aunque nos deporten. El corazón más grande del mundo es mexicano. I was just thinking about how rare it is for us to require domestic aid in the United States. Friends in need, being there for one another. We want to be there for the people of Mexico. Nosotros nos merecemos el país de México, los Estados Unidos de México. We do not deserve these incredible neighbors. We just don't. And 70 firefighters from Mexico now in Los Angeles to help battle these fires. A Dior bag, I don't know. But thank you to all of Mexico. I love Mexico. En los últimos días, una de las noticias más virales que se han visto en redes sociales, noticieros, etcétera, es justamente el tema de los incendios en California. Pudimos ver imágenes impresionantes e impactantes en las cuales se podía ver que casas enteras, ciudades enteras se estaban consumiendo por el fuego, y esto a su vez parecía ser el mismísimo infierno, porque por más de que lo intentasen, todo parecía indicar que el fuego no se podía extinguir. Sin embargo, un dato interesante es que en medio de toda esta crisis, en medio de todo lo que se dice en redes sociales de cientos de personas de Estados Unidos de que están en contra de los mexicanos y de que en una o varias ocasiones han hablado mal de nuestro pueblo. Please leave our private event. There is extra space over here. Unos gringos corriéndonos de nuestro propio lugar. Yeah, look, window. Wherever you came from. Go back where? Go to Mexico. Wherever you Go came back to from. Mexico? Yeah. Una mujer de nombre Eva Ramírez captó en video el momento en el que una mujer estadounidense declaró abiertamente que odia a los mexicanos. Sin embargo, una interrogante que seguramente tienes y que muchos de nosotros nos hacemos es de que si México es la primera vez, la única vez que ha hecho esto, pues vamos a dedicar este video para enumerar algunas de las veces más importantes en las cuales México le ha tendido la mano no solamente a Estados Unidos, no solamente a países de América, sino a países de prácticamente todo el mundo, en Asia, Europa, etcétera, para demostrar cómo es la actitud del mexicano y enseñarle y plasmarle a todo el mundo que el mexicano tiene un gran corazón, que el pueblo mexicano es un pueblo que siempre tiende la mano. ¿Listos? Comenzamos. Número 1, Estados Unidos. Todos sabemos que desde la historia de esos dos países, los dos países han tenido piques, no nos hemos llevado del todo bien desde el comienzo de nuestros países, y esto se ha visto reflejado en la conducta de algunas personas de Estados Unidos. Cabe mencionar que no todos son así. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que históricamente México es uno de los mayores aliados de Estados Unidos? Prácticamente la primera ayuda que le da México a los Estados Unidos, como ya lo vimos en un video anterior, es justamente cuando nos quitan la mitad del territorio mexicano. En ese punto lo que pasa es que muchos de estos territorios terminan por explotar la economía de Estados Unidos. La fiebre del oro de California, también el tema de la fiebre del petróleo en Texas, y todo esto en su conjunto comienza a explotar y a impulsar la economía de los Estados Unidos. Después de esto también tenemos un tema interesante en el cual México también, por así decirlo, apoya a Estados Unidos y no se va en su contra, y estamos hablando del tema de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces el telegrama Zimmerman, este es descifrado, y en ese momento Alemania le ofrecía a México que atacara a Estados Unidos a cambio de que recuperara sus territorios. Posteriormente en la Segunda Guerra Mundial pasa algo muy similar. En este caso México precisamente se hace parte de los aliados de Estados Unidos, y en ese momento hacen lo que es el Escuadrón 201 con más de 300 personas. Y en ese punto no solamente se hizo lo que es el Escuadrón 201, sino que aparte México le tendió la mano a Estados Unidos y le ofreció mano de obra barata, esto con el programa de braceros que muy seguramente muchos de nosotros conocemos. Sin embargo, a pesar de todo eso, deja que te cuente algunas de las veces en las cuales México ha apoyado a los Estados Unidos. Huracán Katrina 2005. En septiembre de 2005, el huracán Katrina causó devastación en el sur de Estados Unidos, especialmente en Luisiana y Mississippi. En ese entonces México respondió enviando un convoy de ayuda humanitaria, conocido como la Operación Acercamiento. Este convoy incluía personal militar, médicos, alimentos, agua potable y suministros médicos. Además, el buque Papaloapan de la Armada de México transportó más de 200 toneladas de ayuda. Esta, como dato curioso, debes de saber que fue la primera vez desde el año de 1800
1946, en que el ejército mexicano operó en territorio estadounidense, simbolizando la solidaridad y cooperación entre ambos países. Huracán Harvey 2017. En agosto del año 2017, el huracán Harvey provocó inundaciones catastróficas en Texas. El gobierno mexicano entonces ofreció asistencia humanitaria, incluyendo vehículos, botes y alimentos. Todo esto para apoyar a los afectados por el desastre natural. En ese entonces, el gobernador de Texas aceptó esta ayuda, destacando la cooperación entre ambos países en momentos de crisis. Y es así como llegamos a los incendios de Los Ángeles en este año de 2025. En este caso, México, una vez más en medio de las amenazas de Estados Unidos y de aranceles y deportaciones masivas, envió un cuerpo de bomberos a Estados Unidos. Vamos a enviar un equipo de apoyo a Los Ángeles, un equipo solidario. Está conformado por combatientes de incendios forestales de CONAFOR y por equipo del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como signo de solidaridad, sosteniendo las banderas de Estados Unidos, México y el estado de California. De hecho, llamó la atención porque estaban quemando casas y prácticamente colonias enteras, en las cuales, a diferencia de otros años, ya no solamente eran casas de personas de clase trabajadora, sino que ahora también estaba pasando con casas de algunos de los más famosos de Estados Unidos, como por ejemplo Mel Gibson, Anthony Hopkins e incluso muchos mexicanos, como por ejemplo Carlos Vela, Elsa González, entre otros muchos famosos, de los cuales se viralizó la imagen precisamente de Ben Affleck, el cual estaba en su camioneta y prácticamente estaba en shock viendo cómo su casa o su mansión se consumía por las llamas. Will Smith, su impresionante mansión en las colinas, valorada en más de $42 millones, ha quedado completamente destruida. Sé que ustedes también están haciendo su trabajo, yo estoy intentando hacer el mío para poder regresar con mi familia. Y de hecho, derivado de esto, algunos de ellos, como por ejemplo Mel Gibson, salieron a dar declaraciones sobre el tema. It just seemed a little convenient that there was no water and that the wind conditions were right and that there are people ready and willing and able to start fires. And are they commissioned to do so, or are they just acting on their own volition? I don't know. But they seem pretty well equipped, some of these people that they're catching. Y es que a pesar de la tragedia salieron muchas teorías conspirativas sobre estos incendios, muchos de ellos diciendo que incluso las aseguradoras dejaron de cubrir los gastos de incendios desde el año pasado. Otros dijeron que se dejó de apoyar el departamento de bomberos, que no había suficiente agua para apagar los incendios, o que en efecto se evacuó la zona, pero a la salida había agentes de migración deteniendo a personas sin papeles, además de que se detuvo a varias personas iniciando más incendios en algunas partes de California. Y quiero hacer una pequeña pausa en esto, porque en efecto se hicieron virales algunos videos en los cuales se podía ver a personas, algunas que llevaban como lo que era una especie de mochila y que iban provocando más incendios. Sin embargo, dato interesante que posiblemente no sabías, es de que en algunas situaciones los bomberos logran atacar el fuego con nuevo fuego, y esto seguramente no lo vas a lograr entender a la primera. Y es que en este punto lo que hacen es prácticamente ir poniendo, delimitando zonas en las cuales van prendiendo fuego. Digamos que el incendio está de ese lado, pasan los bomberos y van prendiendo fuego a otras zonas, en este caso con líneas, de tal forma que cuando el incendio venga allá por parte del viento, en ese momento cuando lleguen ahí se va a detener el incendio en ese punto. Y de hecho, si no me crees, puedes leerlo en este portal español llamado Neutral. De hecho, aquí se puede leer lo siguiente: lo que se hace es ir prendiendo fuego poco a poco desde un punto según el aire esté y según venga el incendio, para ir quemando lo que se prevé que se queme en este incendio. Todo esto para evitar que este fuego se escape del control de los profesionales. Se realiza en zonas cercanas a cortafuegos, ríos o caminos, que sirven como forma de protección y a su vez dificultan que el incendio se extienda. Se utiliza el fuego como una herramienta para combatir incendios forestales. Esto a través del uso técnico del fuego. Estrategias que deben ser muy bien calculadas. A esta técnica se le conoce como fuego contra fuego y es utilizada en la gestión de incendios forestales. Y quizás ese sea el motivo por el cual había muchas fake news diciendo que los bomberos estaban quemando los pastizales, aunque esto no evitó que se extendieran teorías conspirativas en torno a P. Diddy, los Juegos Olímpicos de California 2028 o la creación de una nueva ciudad tecnológica en Los Ángeles. ¿Qué pasa si te dijera que el incendio de Los Ángeles no fue un accidente? Hay quienes aseguran que tras las llamas hay una oscura verdad y el nombre de Diddy aparece entre las sombras. Las coincidencias son demasiadas como para ignorarlas. Según esta teoría, grandes corporaciones inmobiliarias y tecnológicas estarían desesperadas por controlar las tierras más valiosas del estado. La portada de The Economist para 2025 está causando revuelo en redes sociales. En ella se muestra una ciudad envuelta en humo. La primera cosa extraña que he notado es que las aseguradoras cancelaron sus pólizas 3 meses antes de esta catástrofe. ¿Cómo es que todo esto podría estar relacionado con este ente maligno? Pero que alguien me lo explique. En todo esto que pasó en Los Ángeles, hubo casas que no les pasó absolutamente nada, aún estando rodeadas de llama, intactas.
Y es que para todos mis hermanos que estén en Estados Unidos, saben que el método constructivo de México es muy diferente al de Estados Unidos. Aquí tardas meses o años en construir una casa, pero en Estados Unidos en unas semanas puedes tener una casa lista. La diferencia, los materiales constructivos. Aquí en México es el concreto y blocks, mientras que en Estados Unidos es la madera y tabla roca. De esta forma se construyen las casas acá en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, toda la base es de concreto, tiene una altura de unos 8 pies y luego toda la construcción es de madera. Aquí en México solemos usar tabique y concreto para construir las casas, mientras que en Estados Unidos el principal material es la madera. Pero ¿por qué construyen con madera si aparentemente es más frágil ante tornados y huracanes? Y es que hasta este punto te preguntarás cuál es la diferencia o por qué ellos usan madera en vez de concreto. Y es que más allá del tema del tiempo, lo más importante es el costo. Es decir, construir una casa en México es un 30 a un 50% más caro dependiendo la calidad de la casa. Una casa de madera en los Estados Unidos tarda de 9 semanas a 6 meses en construirse. Y sí, otro punto es el costo. Una casa con madera cuesta en promedio 2,500 pesos el metro cuadrado, mientras una casa con base de concreto y tabique cuesta en promedio 3,400 pesos por metro cuadrado. Así que podríamos decir que los mexicanos vivimos en casas más seguras que los gringos. No obstante, muchas casas de Estados Unidos, en algunos casos como por ejemplo en Florida, se construyen en concreto y block. Y hasta este punto, posiblemente en próximos años, comencemos a ver un cambio en el método constructivo de Estados Unidos. We all know the story of the three little pigs, and here are the top 5 reasons to build or buy a Florida home built with concrete block. The last reason is guaranteed to save you money. We're used to standard 2x4s, but here if you do a 2-story house, it has to be commercial grade construction for the hurricanes. Sin embargo, con todo y esto, decenas de nuestros paisanos se fueron a ayudar a California contra estos incendios, demostrando una vez más que California sigue teniendo una gran hermandad con México y una gran conexión, no solo en su bandera con los colores verde, blanco y rojo, sino también con los millones de mexicanos que viven en este estado. Pero hasta este punto del video me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú qué crees que ocasionó este desastre? ¿Crees que sea un fenómeno natural el que ocasionó todo esto? ¿O será acaso que fueron provocados? ¿Por qué se quemaron tantas casas a diferencia de otros años? Y todo esto déjamelo saber en la parte de los comentarios y acompáñame a conocer otras ocasiones en las cuales México ha ayudado a países alrededor del mundo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Los llaman el Escuadrón Serpiente Amarilla por la forma que se mueven entre los senderos. Les echaremos la mano aunque nos deporten mañana, porque esto es ser mexicano. Número 2. Terremoto de Haití en el año de 2010. Este, para aquellos que no lo sepan, es uno de los sismos o de los terremotos más impactantes y que más han afectado la historia de Haití, uno de los países que de hecho es de los más pobres de toda Latinoamérica. En ese entonces México envió equipos de rescate, médicos y suministros para apoyar en las labores de auxilio y reconstrucción, siendo esta la que se considera la mayor movilización del personal y recursos de la historia mexicana. De hecho, en una entrevista al entonces embajador se puede leer lo siguiente: el primer vuelo transportó al personal debido en estos casos con su propio equipo. Mandamos otros 3 o 4 vuelos más con personal de apoyo. Yo creo que a partir del 5º o 6º fue cuando empezamos a enviar cargamento, materiales y equipo. El primer buque se envió con materiales de socorro, fundamentalmente equipos médicos, plantas potabilizadoras de agua y medicamentos de emergencia, mantas y despensas, equipos de primeros auxilios. En ese momento inició un esfuerzo de cooperación de México en materia de asistencia humanitaria sin precedentes hasta hoy en día, sin comparación con otro caso, ni siquiera comparable con el de Nicaragua del año 1972, siendo hasta ese entonces el país que más ayuda había enviado a Haití. Todo esto sin contar que en el año de 2021 México volvió a enviar más de 1,700 toneladas de ayuda, esto al país caribeño, por otro terremoto, además de enviar parte de la armada para apoyar a este país. En 2010 tuvo lugar uno de los terremotos que más huella ha dejado en la historia del siglo XXI. El 12 de enero de ese año, el suelo tembló con una fuerza tremenda en Haití, el país más pobre del continente americano. Pérdidas, más de 350 personas heridas y 1,5 millones de personas se quedaron sin su hogar. Y eso no fue lo peor, sino que durante las siguientes 9 horas se registraron 26 réplicas de una magnitud aproximada de 4.2. México tiende la mano a Haití tras terremoto. Nada humano nos es ajeno, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar que ya comenzaron a llegar a Haití los aviones cargados con ayuda humanitaria
para los damnificados del terremoto. Número 3. Huracán Sandy, Cuba 2012. En ese entonces México entregó ayuda humanitaria consistente en láminas de fibrocemento para la reconstrucción de techos de viviendas afectadas por el huracán. Según el diario de La Jornada, el gobierno de México envió en ese entonces 163 toneladas de lámina de fibrocemento para apoyar la reconstrucción de 750 casas, esto para la atención de unas 200,000 familias afectadas por el huracán Sandy. Además de que en el año 2021, en plena emergencia sanitaria, México enviara el mayor apoyo humanitario a Cuba en décadas, ya que se dice que desde los 90s nadie había ayudado tanto a los cubanos al enviarles 3 barcos con 100,000 barriles de diésel, esto para abastecer de energía los hospitales de la isla, además de otro con tanques de oxígeno, cubrebocas, jeringas, comida y un tercer buque con material médico, insumos comestibles, entre otros, demostrando la hermandad entre los pueblos de México y Cuba que alguna vez fuimos un mismo territorio. Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. Nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero. Y es que en recientes días el presidente Andrés Manuel López Obrador donó tractores a Cuba. México ofreció apoyo técnico de la CFE a Cuba tras el apagón general que dejó a millones sin electricidad. Número 4. Terremoto de Nepal 2015. Y no solamente ha ayudado México en América, sino que vamos a Asia, porque en ese entonces México envió un equipo de rescatistas y un grupo de especialistas en el tema, además de ayuda humanitaria para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que afectó al país asiático, donde lastimosamente perdieron la vida alrededor de 1,057 personas y hubo al menos 11,000 heridos en un sismo de 7.8 grados. पूरे नेपाल में इस भूकंप की वजह से 7 लाख से ज्यादा इमारतें या तो तबाह हुई या उन्हें नुकसान पहुंचा। Número 5. Huracán Matthew, Haití 2016. Nuevamente el país con más pobreza de América Latina se vio afectado ahora por un huracán. En esta ocasión México proporcionó asistencia humanitaria, incluyendo alimentos y suministros médicos, todo esto para apoyar a la población afectada por el huracán. Porque Haití es terriblemente pobre. Haití es el país más pobre de toda América, algo que es muy contrastante con su vecino que comparte la isla. Número 6. Terremoto en Ecuador 2016. Es verdad que actualmente no hay relaciones diplomáticas entre estos dos países, todo esto por el tema de la embajada mexicana. Sin embargo, en ese entonces la situación era muy diferente, ya que había ocurrido un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter que sacudió el país sudamericano. Fue entonces que México envió equipos de rescate y ayuda humanitaria, todo esto para asistir en las labores de auxilio. En ese entonces los rescatistas mexicanos salvaron decenas de personas, además de enviar 40 toneladas de ayuda humanitaria por parte del gobierno mexicano, el cual sumado a otras instituciones como por ejemplo Cruz Roja, en conjunto desde México se mandaron alrededor de 81 toneladas de comestibles, medicinas, equipos, además de brigadas de rescatistas. No hubo antes en esta tierra tanta oscuridad antes de que cayera la noche. Número 7. Huracán Irma en el Caribe 2017. En ese entonces un huracán azotó gravemente el mar del Caribe, por lo que México proporcionó ayuda humanitaria a diversas islas del Caribe, las cuales habían sido afectadas por el huracán, incluyendo alimentos y suministros básicos, ya que en ese entonces se buscó apoyar a Puerto Rico y Cuba. Número 8. Inundaciones de Alemania 2021. De hecho, uno pensaría que solo a países con problemas económicos les pasan desgracias. Sin embargo, los desastres naturales no respetan clases sociales. Es así como en el año de 2021, México ofreció asistencia técnica y apoyo en labores de rescate tras las inundaciones que afectaron a Alemania. No obstante, favor se paga con favor. Y tampoco podemos quejarnos de que solamente México ayuda a los demás países, porque específicamente hablando de Alemania, es verdad que se le brindó apoyo en el año de 2021, pero Alemania también envió 50 toneladas de ayuda por inundaciones en Tabasco y Chiapas, esto en el año de 2020. Alemania prosigue las labores de limpieza y desencombro en las localidades de Renania-Palatinado tras las peores inundaciones de la historia del país. El siniestro recuento en las inundaciones del oeste de Alemania suma ya al menos 103 fallecidos y 1.300 desaparecidos, aunque esta cifra resulta engañosa, según las autoridades.
Número 9. Crisis energética de Cuba 2024. Derivado de la crisis económica que se vive en Cuba desde hace varias décadas, esto llevó a que se asentara la crisis energética en este país caribeño. Entonces, nuevamente México a través de Pemex envió 400,000 barriles de petróleo y 65,000 barriles de diésel a Cuba. Esto en respuesta a la grave crisis energética de la isla, la cual se había agravado por el huracán que había tenido en ese entonces. Sin embargo, esto le costó a México un jalón de orejas, porque en ese entonces tuvo una llamada de atención por parte de Washington, esto al negarle un préstamo a Pemex por enviar petróleo a la isla, aunque todo esto no impidió que se enviara ayuda a la isla. Estados Unidos ya tomó medidas contra México por el envío de petróleo a Cuba. El Banco de Exportación e Importación canceló apenas el 23 de agosto un préstamo de $800 millones para Pemex por presuntamente regalar combustible al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Hincarse las trancas y donar petróleo crudo a Cuba ya tuvo repercusiones para Petróleos Mexicanos porque la petrolera ingresó a la lista negra del Eximbank, promotor de las exportaciones e inversiones de ese país en el extranjero. Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. Mientras millones de mexicanos luchan contra el alto costo de los combustibles, el gobierno de México ha decidido enviar un generoso cargamento de 400,000 barriles de petróleo a Cuba. Y finalmente, número 10, inundaciones de Valencia, España 2024. De hecho, este es uno de los más recientes que tenemos en la memoria del colectivo, porque justamente todos recordamos cómo llegaron los topos aztecas a Valencia, cómo estuvieron apoyando, ayudando a España cuando más lo necesitaba, e incluso se ganaron el aplauso de muchos españoles. Esto porque sabemos que en ese entonces se decía que estas personas de México viajaron miles de kilómetros para ayudar a nuestros hermanos españoles, mientras que por el lado del gobierno de España no había existido la misma intención de ayudar a estas zonas afectadas. En ese entonces llegó a España un grupo de 12 voluntarios de los topos aztecas. Se hicieron labores de participación en la búsqueda de desaparecidos, además de tareas de limpieza. Todo esto en medio de una Valencia afectada, al dejar a un Valencia en desastre con al menos 219 pérdidas humanas y al menos 1,000 desaparecidos. Tras colaborar en el rescate, tras el paso de Dana, la brigada mexicana Topos Azteca fue ovacionada en las calles de Valencia, España. Y así llegamos al final de este video, así que me gustaría que ustedes que están viendo este video me pongan en la parte de los comentarios en cuáles otras ocasiones recuerdan que México ha ayudado no solamente a países de América, sino de Europa, de cualquier otra latitud del mundo, porque es verdad que México ha apoyado a muchos países, Guatemala, Nicaragua, muchísimos otros a los cuales México les ha tendido la mano, y es por eso que el mexicano es reconocido por siempre estar ahí para los demás, por tender la mano, aunque los demás nos digan de cosas, aunque no nos quieran en algunos países. Lo que sí es verdad y lo que sí se sabe es que en épocas de crisis los mexicanos somos personas de grande corazón que sabemos tender la mano, aunque también no podemos pasar por alto que también cuando México ha necesitado, todos los demás países del mundo ahí están también para México, así que favor se paga con favor. Yo les mando un fuerte abrazo, nos estaremos viendo para la próxima, y un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos en Los Ángeles, California. Nos vemos para la próxima, síganme en Instagram y recuerden que todos somos hermanos. Buena vida, chao.